Cuando hablamos de la Trinidad, hemos dicho que es un concepto que no aparece literalmente en las Escrituras, esa palabra Trinidad, pero es un concepto que está en toda la Escritura. Y a nosotros nos interesa más el ver el concepto en sí mismo. Sin embargo, aclaro, no es una palabra que usted va a encontrar así definida en las Escrituras. Lo segundo es que hemos dicho que la Trinidad la definimos como un solo Dios, lo que dice la Biblia, hay un Dios, un solo Dios verdadero, y ese Dios se manifiesta en tres personas diferentes, tres personas de una misma esencia y una misma verdad. Entonces, a la luz de eso, nosotros vamos a estar en el día de hoy viendo y empezamos el recorrido para ver cómo cada una de las personas de la Trinidad tienen todos los elementos de Dios en sí mismo, como son completamente Dios en su esencia. Lo vamos a ver hoy con el Hijo, la semana que viene con el Espíritu Santo y así sucesivamente. Entonces, esta clase es la continuación de la semana pasada, donde vimos de manera general los elementos que hacen la Trinidad. Vamos a ver entonces cómo el Hijo cumple con esta esencia divina de cuatro maneras. ¿Cuáles son esas cuatro maneras? Primero, los nombres de Dios están adscritos a Cristo. Cuando hablamos de adscritos, nos referimos de que usted lo va a encontrar adjudicado de alguna manera en el Hijo, en Cristo. Los atributos de Dios también están adscritos, es decir, adjudicados al Hijo. La obra de Dios está adscrita al Hijo. Y por último, la adoración debida solamente a Dios también fue rendida a Cristo. Vamos a ver esos cuatro elementos y lo vamos a ver con la Escritura. Y vamos a usar la Escritura para demostrar nuestros puntos. Empecemos con el primero. Los nombres de Dios están adscritos. Si usted va conmigo, va a ver que en Isaías, usted va a ver cómo el Señor ya empezaba a profetizar que vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor de justicia. Este texto es una profecía mesiánica, es una profecía acerca de Jesús, el Mesías, pero mire cómo le llama Señor. En la versión Reina Valera le llama Jehová, el más sagrado y particular de todos los nombres que usted encuentra para referirse a Dios. En el capítulo 9 entonces de Isaías, usted ve que la profecía que es muy conocida con relación al nacimiento del Mesías, también nos habla de atributos que nombres que solamente se le daban a Dios y que este hijo iba a poseer, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces usted ve cómo estos nombres con sus diferentes adjetivos, admirable consejero, Dios, no solamente Dios, Dios poderoso, Padre, no solamente Padre, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros vemos que lo que Isaías está diciendo, cómo el Hijo iba a tener título de Dios, ¿ok? Iba a tener título que solamente le corresponden a Dios. Usted dirá, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento, los judíos no creen mucho en que eso realmente se refiera a Jesús. Algunos dicen Jesús nunca se autoproclamó ser Dios, lo cual en algún momento lo dejó muy claro, porque la Biblia dice que los fariseos en un momento querían crucificarle y le decían, porque tú te haces igual a Dios. Pero también hay un texto, por ejemplo, de Juan, capítulo 20, versículo 28, lo cual vemos la declaración de Tomás, el discípulo incrédulo, cuando él le dice, Tomás le dijo después que Jesús se le aparece, Señor mío y Dios mío. Esa combinación de esas dos palabras, Señor y Dios, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿A qué se está refiriendo Tomás cuando dice Señor mío y Dios mío? Bueno, Tomás está reconociendo que Jesús es Dios. Y esa declaración de que el Cristo es Dios
que Tomás pone en evidencia como Señor y Dios, deja claro, muy claro, de que Jesús en ningún momento le detuvo en esa declaración. Jesús pudo haberlo detenido y decir, ¿por qué tú me llamas Dios? ¿Por qué tú me llamas Señor? Sin embargo, justamente el no recibir la reprensión de parte de Jesús, que sabía muy claro lo que era adorar falsos dios, adorar o llamar a una persona que no fuera Dios, llamarlo como Dios. Él tenía muy claro esa verdad. Nosotros vemos que Jesús, al recibir estas palabras, está asentando justamente que la declaración de Tomás era verdadera. Nosotros vemos, si usted en Hechos capítulo 14, por ejemplo, cuando vaya conmigo a Hechos 14, Pablo y Bernabé son llamados de alguna manera dioses. La respuesta de Pablo y Bernabé cuando son llamados como dioses, ¿cuál es? Rasgar sus vestiduras. Nosotros, capítulo 14, y dice, estoy en Romano, no lo voy a encontrar nunca. Hechos 14, déjame ver el versículo. Versículo 14. Mira el versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros, guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificio juntamente con la multitud. ¿Por qué? Versículo 12. Porque llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Versículo 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y anunciamos el evangelio para que ustedes se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Entonces, ¿qué usted ve? Si Jesús en la declaración de Tomás no hubiese sido Dios, Jesús hubiese reaccionado probablemente igual que Pablo y Bernabé, rasgándose las vestiduras y diciéndole: un momentico, porque ustedes me llaman Dios. No. Jesús no reprende a Tomás, lo cual pone muy en clara, en evidencia de que él se estaba con eso recibiendo el halago de la confesión de Tomás. Y luego que nosotros vemos, cuando usted ve toda la escritura y otros textos que vamos a ver más adelante, el capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién está diciendo esas palabras? Bueno, si usted lee Apocalipsis en el capítulo 1, usted va a darse cuenta que es justamente Jesús. Otro ejemplo donde los nombres de Dios, como dije, se están asignando a la persona de Cristo. Entonces esa es la primera verdad que extraemos de la escritura y que vemos coherentemente en todas las escrituras. Los nombres de Dios son adscritos a Cristo. Los nombres de Dios se le atribuyen a Cristo. Eso no es poca cosa, ¿ok? Sobre todo en el contexto de una cultura judía que Dios había puesto muy claro en la mente de ellos de que no iban a tener otros dioses, ¿ok? De que Dios en su ley le había dicho: no adorarán a otros dioses que no sea el Dios verdadero. Por lo tanto, el hecho de que a Jesús se le atribuyan los nombres de Dios y que Jesús reconozca la adoración de Tomás como Dios, deja muy claro que esto era una evidencia que podemos ver en la escritura. No solamente los nombres eran adscritos a Jesús, sino también los atributos de Cristo, de Dios, eran adjuntos o se le atribuían a Cristo. Por ejemplo, la eternidad es un atributo de Dios. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es una profecía del Mesías.
¿Y qué está diciendo la profecía del Mesías? De que ese Jesús que iba a nacer, ese Cristo que vendría, es cierto, iba a nacer, pero no porque era una creación, era porque era una encarnación de Dios que venía desde la eternidad pasada. Por eso en Juan capítulo 8, entonces en el Nuevo Testamento, Jesús le dijo, en verdad os digo que antes que Abraham naciera, ¿qué dijo él? Yo soy. Él no dijo, y él no está usando una gramática incorrecta. Si fuéramos cualquiera de nosotros que estamos aprendiendo el idioma, pudiéramos decir, bueno, es un error gramatical. No un error gramatical. Porque si él no hubiese existido en la eternidad pasada, la manera correcta de decirlo fuera, antes de que Abraham naciera, yo fui. ¿Ok? Pero cuando él usa esta declaración, yo soy, él está poniendo su persona en un tiempo eterno, que es el mismo que Dios usa cuando se le revela a Moisés en la zarza ardiente y le dice, yo soy. Entonces, Miqueas 2 en el Nuevo Testamento sí cita este versículo como refiriéndose al Señor. Y Juan 8:58, Jesús con menos de 35 años de edad afirma que él existía antes que Abraham. Entonces, ¿cómo esto es posible? Por eso los mismos fariseos se sorprendían y se molestaban. Él no solamente está afirmando la preexistencia de él en esta declaración y usando en sentido presente yo soy. Ese yo soy está denotando yo siempre he sido. Yo siempre he sido. Y lo está aplicando a sí mismo. El nombre con el cual, como yo dije, Jehová se le revela a Moisés en la zarza ardiente, y que los judíos entendían perfectamente que cuando Jesús estaba respondiendo de esta manera, Jesús estaba tomando el título de Dios. Ok. Si usted lee conmigo, es en Juan, Mateo, Marco, Lucas, Juan, capítulo 8, versículo 58. Vamos a ver esta declaración para entender el 59. Y vosotros no le han conocido porque yo lo conozco, refiriéndose al Padre. Y si digo que lo conozco, si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero si lo conozco y guardo sus palabras. Estoy leyendo desde el 55, perdón. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Oiga eso. Abraham se estaba alegrando, se alegró al ver el día del Señor. ¿Cómo? Pero los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años, los judíos, y has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad, recuérdense que esa repetición estaba denotando, es cierto, lo que le estoy diciendo es ciertamente cierto, ciertísimo. En verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Y cuál fue la respuesta de estos? ¿Cuál fue la reacción? Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Por qué ellos tomaron piedras? Porque Jesús estaba declarándose o atribuyéndose no solamente el nombre yo soy, que era únicamente atribuido a Jehová, sino que también estaba de una manera u otra implicando su eternidad. Porque con 50 años, ¿cómo que antes de que Abraham existiera ya tú eras? Rodrigo. ¿Una qué? Ajá. Sí, porque esa pregunta la hicieron la semana pasada. Cerramos la semana pasada caliente con esa pregunta. No, la pregunta la hizo el hermano Franklin
La pregunta básicamente, hermano Franklin, era cómo la omnipresencia se manifiesta en Jesús, ¿verdad? Am, y dijimos que tenemos que ver a Dios y la Trinidad desde dos perspectivas. La parte ontológica, es decir, la parte que define su naturaleza, su esencia, y la parte que es lo que se llama la economía de Dios, que es la manera como ellos operan, ¿ok? En la persona. En la ontología, nosotros vamos a ver que en esencia Él es omnipresente. ¿Por qué? Porque a veces solamente atribuimos la omnipresencia al Espíritu Santo. Y entonces, ¿y el Padre? ¿Y qué es lo que hace que Dios sea omnipresente? Bueno, yo lo voy a responder con un texto también, no lo vamos a evitar, pero nosotros vemos que Dios está presente a través de la persona del Espíritu Santo y está también a través de su omnisciencia. Está presente en todo lugar y en todo momento. Físicamente es lo que nosotros nos hace ruido entender, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Jesús es Dios encarnado y quien en su tiempo en la tierra no podía estar en ocupar dos lugares al mismo tiempo en el espacio. Sin embargo, en su esencia Él sigue siendo omnipresente y en su omnisciencia Él sigue estando y conociendo todas las cosas que suceden con todo el mundo y todo lugar. De ahí es el tema de Natanael. Cuando Él llama a Natanael, Él le dice a Natanael, ya yo te conocía y te había visto. ¿De dónde? ¿De dónde? En su omnisciencia, Él sabía y conocía de Natanael. Pero vamos a ver cómo la Biblia también nos ayuda a ver esto y a la vez ser fiel. Cuando Jesús se encarna, sin duda alguna, Él en su humanidad tiene que representarnos y en su humanidad Él tiene que padecer y en su humanidad Él tiene que ir a la cruz y en su humanidad vivir una vida perfecta y en su humanidad sin usar superpoderes poder enfrentar la tentación y poder enfrentar el pecado y dándonos el testimonio de que fue nuestro representante fiel que va a la cruz, toma nuestro lugar. En su divinidad, Él seguía siendo Dios. No dejó de ser Dios en el tiempo que está en la tierra. De hecho, eso fue una herejía también que fue condenada. Él no se dejó. Él se sometió en su economía, en su operar, en su obrar, se sometió obedientemente al rol que Él tenía que cumplir en el tiempo en la tierra. ¿Ok? Lo cual habla de una subordinación a su rol obediente en esos 33 años y medio que Él vivió en la tierra. Por eso dice que Él crecía en sabiduría, no en una sabiduría necesariamente de Dios, porque ya Él era Dios, pero en esa sabiduría que Él iba adquiriendo en su humanidad por medio de la palabra. Entonces tenemos que verlo desde la manera en la que Él iba a cumplir su rol. Él estaba subordinado al llamado que Él había asumido en la eternidad pasada de representarnos. Pero su esencia sigue siendo Dios, nunca cambió. ¿Ok? Ve. Si Él usó su poder en ocasiones, en su poder en ocasiones se manifestó. Esa era la pregunta. Sí, no, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte humana, Él lo enfrentó como humanamente. Tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó, fue tentado en todo, pero sin pecado. En momentos en el cual Él manifestó su poder, lo hacía desde el poder del Espíritu Santo también que lo había facultado y de su esencia. Caminar sobre las aguas, levantar un muerto de 3 días y otras cosas que solamente Dios podía hacer, como perdonar pecados, entre otras cosas. Pero era validar justamente que en Él, que ese era el Mesías que se había profetizado. Ok, vamos a seguir hablando de estos atributos y vamos a ver cómo respondemos más a esa pregunta, incluyendo la omnipresencia, como yo te estoy diciendo. Y vamos a ver más adelante el texto de Juan capítulo 3 también, que nos habla de ese atributo de su omnipresencia y su omnisciencia que se cumplen en Jesús. O sea, no le vamos a correr a esa realidad. Entonces, en su eternidad, vemos que Jesús se llamó
y usó manifestó, deja claro en los evangelios que Jesús tenía este atributo de la eternidad. También su inmutabilidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesús dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esa inmutabilidad aparece en el Antiguo Testamento también y en el Nuevo Testamento. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero aquí vemos de manera particular atribuyendo este atributo de la inmutabilidad a Jesucristo. ¿Qué de la omnipresencia? En Juan, vamos a Juan capítulo 3, la pregunta que hace Rodrigo. Juan capítulo 3, versículo 13. Jesús en su conversación con Nicodemo, ¿qué le dice? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo usted puede descomponer eso? Jesús hablando con Nicodemo y hablándole incluso de cómo él, siendo maestro de Israel, no conocía los misterios más básicos del nuevo nacimiento y de la regeneración, porque Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Pero Nicodemo dijo: ¿cómo voy a volver yo al vientre de la madre? Y él dice: mira, el viento sopla de aquí para caer. Pero ¿cómo? Y Nicodemo luchando: ¿cómo es esto? Y él dice: el que no nace del agua y del espíritu. Nicodemo, ¿eso no te suena al Antiguo Testamento, Nicodemo? ¿No te suena como Ezequiel por ahí, en el rollo? Ezequiel, no había capítulo ni versículo, pero yo le voy a poner un poco de color. Ezequiel, ¿no te suena como, Nicodemo, no te suena como Ezequiel 36? Claro, no había capítulos. En el rollo, ¿no te suena el que no nace del agua y del espíritu? ¿No te suena? Y Jesús y Nicodemo ahí, como en Belén, como dicen en mi país, con los pastores. Y luego Jesús le dice en el versículo 10 del capítulo 3: ve acá, entonces tú eres un maestro de Israel. O sea, tú eres un rabino que enseña. Y tú no sabes de lo que te estoy hablando. ¿Y qué si yo te hablara de otra cosa que tú no entendieras? Por ejemplo, y ahí le cita el versículo 13. Versículo 12: si os he hablado de las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo van a creer si hablan de las cosas celestiales? Mire lo que le dice en el 13. Esto sí es complejo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, él que está en el cielo. Que Jesús está implícitamente dejando claro en el versículo 13? De que el Hijo del Hombre está en todas partes, de que hay una omnipresencia en el Hijo del Hombre. Y luego entonces él le habla de Moisés. Dígame. No, eso. Carismática, sí. Sí. No, claro, hay gente que sueña que ha ido al cielo y gente que ha ido al infierno y que ha visto gente con maquillaje, que han visto a Michael Jackson, el infierno y todo lo demás. Eh, sí, eso sin duda alguna, pero lo que Jesús aquí está diciendo, lo cual no se compara con lo que Jesús está diciendo y lo que dice la hermana Paola, y de hecho, no solo la hermana Paola, lo que Abraham le dice al rico cuando el rico le dice: ay, deja que alguien vaya y le diga: "Ey, ellos tienen la palabra de Dios, tienen a Moisés y a los profetas. Y si ellos no confían en Moisés y en los profetas, aunque alguien venga de la muerte y le hable, ellos no se van a creer". Entonces, pero Jesús aquí le está hablando de esa omnipresencia. ¿Usted quiere que le muestre también la omnipresencia de Jesús con un texto muy conocido por nosotros? No está en pantalla, pero anótelo. Mateo 28. Cuando Jesús da la gran comisión, cuando Jesús da la gran comisión, y yo creo que esto quizá nos va a ayudar a entender un poco esa tensión que existe. En la gran comisión él dice: ir y hacer discípulos, bautizándolos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí usted ve la Trinidad en esa declaración. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué dice el versículo 20? Enséñenle a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, mire lo que dice Jesús. Presta atención. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted se ha puesto a pensar que esa declaración es verdadera primero? Jesús no está mintiendo aquí. Jesús no está dando una falsa expectativa. ¿Ok? ¿Sí o no? Usted lo sabe eso. Ahora, ¿cómo es posible que Él esté en Judá y luego va a estar todos los días? Bueno, respecto a su naturaleza humana, Él está en Judá. Respecto a su naturaleza divina, Él puede estar en todas partes. ¿Ok? Cuando Jesús dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, usted y yo lo creemos, ¿sí o no? Y usamos eso para alentarnos, ¿sí o no? Pero ¿cómo puede estar con nosotros ahora aquí en Dallas, Texas? ¿Y cómo puede estar con los cristianos que están siendo perseguidos en Medio Oriente? En su omnipresencia. ¿De acuerdo? En su naturaleza, en ese momento Él estaba en Judea. Su naturaleza humana. Su naturaleza divina, Él puede estar en todas partes. ¿Ok? Yo creo que eso nos trae un poco de claridad. Juan 14:15, ¿qué dice? Ujú. Exacto, y ahí ese texto probablemente lo usemos también para ver la divinidad, cómo se le atribuye la omnipresencia al Espíritu Santo, que quizás es más fácil para nosotros entenderlo. Decimos, el Espíritu Santo está en todas partes. No, 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 no. Aplica a las tres personas de la divinidad, porque es un solo Dios, es una esencia en tres personas. Y le digo algo, hermanos, la Trinidad no es un concepto fácil de entender, pero es un concepto que está presente en todas las escrituras. Ok, ¿qué de su omnisciencia? Ya vimos su omnipresencia, pero ¿qué de su omnisciencia? Bueno, Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. ¿Qué sucede aquí? Jesús, hablándole a sus discípulos luego de que Jesús estaba en el templo, confronta lo del templo y del celo de Jehová, el celo por tu casa me consume. Luego, el versículo 23, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús, escuche esto, Jesús no se confiaba a ellos porque conocía a todos, aquí está su omnisciencia, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Usted ve la omnisciencia de Jesús. Jesús no necesitaba una fuente de información porque Él era la fuente de información. Él sabía lo que estaba en el corazón del hombre. De hecho, Marcos capítulo 2 me viene a la mente ahora. En Marcos 2, Mateo Marcos, cuando Jesús va a sanar al paralítico, que los fariseos están afuera, en el capítulo 3, perdón, no, el capítulo 2, sí, capítulo 2. Cuando él va a sanar al paralítico, que rompen el techo, usted sabe esa historia. ¿Qué dice el versículo 5? Y Jesús, viendo la fe de ellos, primero, no solamente por el acto, sino también Jesús estaba viendo algo más allá. Versículo 6, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Oiga lo que ellos estaban pensando. Ellos no lo estaban diciendo. Los fariseos cuando iban a hablar, hablaban alto, se hacían sentir, ¿ok? Hacían presente su molestia, ¿ok? Reprendían con autoridad los fariseos. Ellos estaban pensando dentro de sí, ¿por qué habla este así?
Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y qué dice el versículo 8? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu, en el espíritu de ellos, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué ustedes piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Vamos a ver, ¿qué es más fácil? ¿Más fácil decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿O es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados? Ahora, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder, le dijo al paralítico, levántate. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar aquí? Es cómo él ya conocía lo que había en su corazón, esa omnisciencia de Jesús. Entonces vemos que Jesús no solamente es omnipresente, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no solamente es omnisciente, inmutable, sino que también Él es omnipotente. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. ¿Qué dice? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces estamos viendo no solamente la omnisciencia, la omnipresencia, sino también la omnipotencia. Y nosotros pudiéramos seguir dando versículos. Cuando los discípulos se sorprenden, ¿quién es este que aún el cielo y el mar le obedecen? Esa declaración y ese acto de Jesús calmar la tempestad era algo que en la idiosincrasia judía era algo que solamente los dioses podían hacer, calmar el cielo y el mar. Recuerda que de hecho los griegos tenían dioses, el dios del mar, el dios del trueno, el dios de aquello. Cuando Jesús está calmando, él está mostrando todo su poder. Entonces Jesús es omnisciente, es omnipresente, omnipotente, es inmutable, es eterno. Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. En pocas palabras, todo lo de Dios está en Cristo. En pocas palabras, Cristo es completamente Dios. ¿Ok? Entonces, no solamente hemos visto que los nombres de Dios son adjudicados, adscritos a la persona de Cristo, Jesús, sino que también los atributos de Dios son adscritos a Cristo y además las obras de Dios están adscritas a Cristo. O sea, solamente lo que Dios ha hecho es una manifestación de que Dios es Dios, ¿verdad? Sus obras. Entonces, si Cristo no solamente cumple con los nombres, con los atributos, también cumple con sus obras, pues es algo a considerar. Por ejemplo, la creación, ¿sí o no? En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. ¿Y qué vemos? Dijo, hagamos. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, 16? Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes, aquí está su eternidad otra vez, de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, las obras de la creación también son atribuidas a Cristo. Juan 1:3 también, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan es el evangelio que más resalta la divinidad de Cristo. Si usted quiere hacer un estudio de los evangelios, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo. Ok, hermana Marcela. Ajá, ajá, ajá.
Bueno, la pregunta es cómo la ira santa de Dios se manifiesta en la persona de Cristo. En su divinidad igual. En su humanidad, Él en un momento se airó. Bueno, cuando Él se voltea los mercaderes y los saca del templo, dice, el celo de tu casa me consume. Usted ve eso. Ahora, en su humanidad y en su, vuelvo a traer el concepto, economía, o mejor dicho, en su obra a la cual Él voluntariamente se sometió, Él iba a ser el receptor de la ira en su humanidad para nosotros no recibir la ira. Pero en su divinidad en ningún momento Él perdió tampoco eso. Ahora, nosotros vemos el cumplimiento de eso en la cruz, pero Él como receptor. Una ira diferente a la que usted y yo sentimos, es una ira producto de su santidad. Por eso en el templo se ve un poco de eso. De esa ira se puede llamar santa. Entonces, ajá. Ujú, ujú. Exactamente. Cuando él lee Lucas, en Lucas 4, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Ajá. Dígame. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que en la creación, algo que solamente Dios puede participar, Dios es el único que ha creado. Anote esta palabra de ex nihilo, ex nihilo, es de la nada, sin materia prima, ¿ok? Dios es el único capaz de crear de la nada. Y esta creación de la cual, solo esta obra de la creación, que solo se le atribuye a Dios, Jesús también se ve como responsable de la creación. Colosenses 1, 16, 17, Juan 1, 3, y me viene a la mente también Romanos 11, 36. ¿Qué dice Romanos 11, 36? Porque de Él, por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas han sido creadas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él, refiriéndose a Cristo, sea toda la gloria. ¿Ok? Entonces, luego entra en el capítulo 12, que es la parte ya más práctica. Entonces, ¿qué vemos? En las obras de Dios, Cristo cumple con este requerimiento. También en la providencia de Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo, y cuando hablamos de la providencia, anote ahí, definamos providencia como el cuidado continuo de Dios que ejercita sobre toda su creación y sobre el universo. ¿Ok? Donde Él controla todo y lo que sucede y Él sostiene todo lo creado. A eso nos referimos a la providencia. Entonces, ¿qué lo anotó? La providencia es el ejercicio de Dios de cuidar y sostener toda su creación. Okay. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Él, refiriéndose a Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Refiriéndose a Cristo. Recuérdense que el libro de Hebreos, como vimos cuando vimos el Nuevo Testamento, trata de situar a Cristo por encima de toda la figura del Antiguo Testamento, por encima de todos los rituales del Antiguo Testamento, por encima de todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Y lo pone por encima de los ángeles, por encima de los sacerdotes, por encima de los ángeles, por encima de los rituales, por encima de los sacrificios. Cristo, Cristo, Cristo. Y aquí él está diciendo, Cristo es el resplandor y de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene toda la cosa con el poder con la palabra de su poder. En Colosenses, ya lo leímos, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, ¿cómo sabemos que el versículo 3 de Hebreos capítulo 1 se refiere a Cristo? ¿Cómo lo sabemos? Hermano, lectura comprensiva, nada más hay que seguir leyendo para que no se le quede ningún tipo de duda. A veces uno solo tiene que leer un poco más hacia adelante o un poco más atrás y le va a dar el contexto completo. Versículo 3
del capítulo 1. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Bueno, en el versículo 1 ya lo dijo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras los padres y los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles. ¿Por cuanto? Entonces usted ve que se está refiriendo a Cristo. Él es antes todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Entonces, esa obra de creación se le atribuye a Cristo. Esa obra de providencia también se le atribuye a Cristo, Luli. Yo creo que no un atributo en sí, sino la naturaleza del verbo. ¿Eh? La expresión exacta de Dios, la naturaleza. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 dice quién era el verbo. Entonces aquel verbo del versículo 1 se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como la de... ¿verdad? Entonces, hablando de las obras de Dios, solo Dios crea, es el creador de todas las cosas y eso se le atribuye a Cristo. Solo Dios sostiene el universo y todas las cosas y también se le atribuye a Cristo. Dale, antes de moverme a la siguiente obra. Uh-huh, 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 uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, claro, completamente. Uh-huh. Claro, completamente. Completamente. Y de hecho, el universo, si algo que los científicos han dicho, es que es bien violento. Señores, cómo Dios sostiene su creación es impresionante. Cómo Dios sostiene su creación y a sus criaturas es impresionante. Es impresionante. Como dice Drell, los átomos no están sostenidos por sí solos, por una causa impersonal. Están siendo sostenidos por el Dios personal. Betsy. Ujú. Sí, sí. Ujú, ujú, ujú. Sí, claro. Eso que dice Bexy está cierto, porque estos atributos de Dios no son para nosotros quedarnos con el conocimiento en la cabeza. Es que si Dios sostiene su creación y yo soy su criatura, y no solamente su criatura, su hijo, yo tengo que confiar que Dios me sostiene a mí. Que me sostiene el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando tengo trabajo, empleo, cuando no tengo empleo, cuando tengo salud, cuando no tengo salud. Aun cuando pase el umbral de la muerte, Dios me sostiene. Él es el Dios sustentador. Y eso no, ese Dios trascendente, que es diferente a todo lo creado, también es un Dios inmanente, que está cercano a su creación. Dios no creó las leyes de la naturaleza y dejó a que la creación funcionara bajo un sistema de leyes impersonales. No, Dios crea todo lo que existe, interviene en la historia y está cerca de su creación. Eso se traduce diariamente.
en la manera, y por eso es cada vez más importante nosotros conocer a Dios, de que yo puedo confiar en ese Dios verdadero, en que es un Dios y que puedo incluso abrir mis manos y controlar menos. Porque cuando nosotros insistimos en controlar y ser controladores, estamos diciendo yo lo puedo hacer mejor que Dios. Yo sé cómo hacerlo, Dios. Tú no sabes cómo hacerlo. Aquí, con relación a esta área, yo lo hago mejor que tú. Yo aquí soy un campeón. No, es una necedad. Es una manera práctica de negar a Dios. ¿Ok? Por lo tanto, esa verdad acerca de Dios, de que Él sostiene todas las cosas, incluye, claro, a sus hijos y a toda su creación. Otra de las obras de Dios que se le atribuyen a Cristo es el perdón de los pecados. Ya lo vimos en Marcos, cuando se está dando esta situación. Jesús está dando un sermón en una casa, compartiendo una enseñanza. Estos vienen e interrumpen, rompen el techo, bajan al paralítico. Aquí se da una interacción hermosa entre Jesús, los que llevaron y cargaron al paralítico, entre el paralítico y Jesús, y luego entre Jesús y los fariseos. Y como vimos, este texto revela no solamente la omnisciencia de Jesús, que conocía los corazones de ellos, sino que también revela el poder de perdonar pecados. Por ejemplo, cuando Jesús les reprende luego de que ellos dicen en su mente, solamente Dios puede perdonar pecados. Este es un blasfemo. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil? ¿Por qué ustedes dudan, piensan así en sus corazones? ¿Por qué ustedes claudican en sus corazones? ¿No es más, qué más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, le dijo, a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Señores, lo que está pasando aquí es trascendental porque los fariseos lo estaban pensando, Jesús en su omnisciencia lo está sabiendo, pero Jesús está ejerciendo algo que en lo cual los fariseos estaban correctos. Solo Dios puede perdonar pecados. Ahí ellos no cerraron, ellos no estaban errados. Ellos no erraron cuando dicen que solo Dios puede perdonar pecados, pero Cristo demuestra que Él es Dios y tiene autoridad para justamente perdonar pecados. Perdonar pecados. Esto es una obra que pertenece solo a Dios y que es atribuida solamente a Dios. Entonces, Jesús es omnipresente, Jesús es inmutable, Jesús es omnisciente, Jesús es omnipotente, Jesús es soberano, Jesús sostiene a su creación, Jesús perdona el pecado, pero Jesús también da vida eterna. Juan capítulo 2, versículo 25. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie, escuche, las arrebatará de mis manos. Escuche algo. Lo que dice C.S. Lewis. O Jesucristo era un lunático, un loco, o Jesucristo es quien Él dijo ser. Pero solamente alguien que dice que te va a dar vida eterna, o es quien es o es un loco, ¿sí o no? ¿Sí o no? O Jesús dijo, por eso Jesús, cuando usted no lo puede dejar a nivel profético, que Él es un profeta nada más. O Jesús es quien Él dijo ser, o Jesús era un loco. Y Jesús está diciendo aquí, Él da vida eterna. Esto es un atributo solamente de Dios. Él da vida eterna y jamás perecerá y nadie las arrebatará de mis manos. Eso es un absoluto. Es un absoluto que al atribuírsele a Cristo indiscutiblemente le está dando a Él un nivel de deidad de Dios. Y no solamente dar la vida eterna, sino que también en esta economía de Dios, donde cada quien asume su rol, se puede decir operativo, y lo que llamamos una subordinación voluntaria, Jesús es quien dice también que va a enviar el Espíritu Santo. Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, lo enviaré. ¿Cómo le habrán caído esas palabras a los discípulos?
¿cómo que viene algo mejor que tú aquí, Señor? No, sí, él les va a guiar a toda verdad. Él también va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer aquello. Le convencerá de juicio, pecado. Es necesario que yo me vaya. Entonces usted ve cómo Jesús se atribuye el hecho de también enviar. Él dice, yo les enviaré. También Jesús santifica. Es una obra que solamente Dios. La vemos muy presente en el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero mire lo que dice en Efesios 5. Marido, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Se dio a sí mismo por ella para santificarla. Una obra también que se atribuye Él de ser Dios. ¿Y qué hablar no solamente de su capacidad de perdonar pecados, su capacidad de santificar, sino también de hacer juicio y de dar resurrección? Mateo capítulo 25. Vamos a leer algunos textos. Versículo 31-32. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, refiriéndose a Él, y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de su gloria. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Ahí vamos a estar todos. Y separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ahí va a separar los suyos, los que Él salvó, los que Él eligió, y lo va a separar. Y es una prerrogativa de juicio solamente que Dios mismo puede tener. Hechos también, capítulo 17, versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque todos nosotros debemos de compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ok, esa es una prerrogativa de Dios, es una prerrogativa que vemos en Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, ese Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Ese atributo de juicio, de ser juez, que el Antiguo Testamento lo veía muy solamente en el Padre, en el Nuevo Testamento vemos que se le atribuye a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. El que confiesa con su boca a Jesús por Señor, curios, y cree en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Mire, ¿a quién se le atribuye la resurrección en ese texto? ¿A quién? Dios le resucitó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver lo que dice. Juan 10, 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Aquí está el acto voluntario de Dios. Ok, hay gente que son más defensores. Hay gente que dicen que la crucifixión es un abuso, la manifestación de un padre abusador. ¿Cómo que un padre va a sacrificar a su propio hijo? Como si Cristo fue llevado forzosamente. Cristo dio su vida para tomarla de nuevo. Dice él, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces usted ve que hay un plan perfecto y donde Cristo mismo también tiene la autoridad de la resurrección. Jesús fue quien, dicen algunos textos, que él mismo se resucitó de los muertos, porque en su divinidad completa resucitó su propio cuerpo de la tumba. Sin embargo, vemos también, y lo vamos a ver cuando toquemos el Espíritu Santo, cómo la Biblia dice que el Espíritu Santo fue que resucitó a Jesús de los muertos. Y vamos a ver cómo la Biblia dice que el Padre fue que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ok, y queda la adoración para ir aterrizando ya y viendo algunos aspectos. Como hemos dicho, la adoración desde el Antiguo Testamento solo se le atribuía al Padre, a Dios. Peter.
Ujú. Qué pregunta más hermosa. Vamos al Salmo 22. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, que Él es hermoso también, hermano. Para los ojos de mil, claro, sí. Y por la fe para los ojos nuestros también. Ok, vamos al Salmo 22. La pregunta de Peter es, ¿por qué entonces él en el Salmo 22, él en la cruz, él dice, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Varias cosas que tenemos que saber. Lo primero es, en su humanidad, él está recibiendo el castigo de Dios. Toda la ira de Dios. En su humanidad, él tiene sobre sus hombros todos los pecados que usted ha cometido, que yo he cometido. Todos. ¿Ok? Piense por un momento toda la suciedad, la bajeza que voluntariamente usted y yo cometimos. Piénselo por un momento. Los pensamientos que nosotros hemos llevado a cabo. Los pecados más sucios que aún nadie ha visto y probablemente nadie se enterará. Cristo lo tiene en ese momento en la cruz. Así que era un momento de mucha oscuridad, mucha tensión. Y como yo dije en un sermón, cuando Cristo está en su momento de mayor agonía y lo exprimen, Jesús deja de su boca salen dos grandes declaraciones. Sale gracia y verdad. A diferencia de usted y yo, cuando nos exprimen, lo que salen son muchas sucesos, ¿verdad? Sale mucha basura, sale mucha ofensa cuando nos oprimen, cuando nos exprimen. Pero a Cristo cuando lo exprimen dice, Dios mío, ¿por qué perdona a los que no saben lo que hacen? Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Cuando lo exprimen sale gracia. Y lo segundo que sale cuando lo exprimen a Jesús en la cruz es la palabra. Y Cristo está citando un salmo. Como Cristo no solamente es Dios, sino que Él creció en sabiduría, ese salmo estaba siendo escuchado por muchos líderes en ese momento que estaban viendo a Cristo morir en la cruz. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin duda alguna, al citar ese salmo, él no está pensando en una línea, porque recuerde, los versículos no estaban, los versículos aparecen después para darle orden. Él está citando y tiene en mente todo el salmo. Y ese salmo no es un salmo de desesperanza, al contrario, es un salmo que termina con esperanza. Es un salmo que muestra a un Dios y la confianza del salmista en un Dios que lo iba a libertar. Versículo 20. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, responde. Versículo 22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teman al Señor, alábenle, descendencia de Jacob. Versículo 24. Recuerda, él está citando el Salmo. Y el 24 del mismo Salmo dice, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, él lo escuchó. Jesús está citando un salmo de esperanza para aquel que está en medio de la angustia. Y yo no creo que Jesús va a citar un texto fuera de contexto, ¿verdad que no? Por lo tanto, cuando usted ve el salmo, es un salmo de una persona que está bajo tanta angustia por el dolor, la persecución, el abandono, la aflicción, que comienza ese salmo mostrando la frustración en su humanidad de toda la angustia que había por haber recibido toda la ira, el castigo de Dios, pero que en su contenido y su esencia es un salmo que termina con esperanza, que es un salmo que nos llena y nos puede servir a nosotros también de esperanza. Versículo 25, de ti viene mi alabanza en la congregación. Y usted ve cómo el salmista en ese momento cierra el salmo con grandes esperanzas. Entonces, por eso él lo cita. En su humanidad, cargando toda la ira de Dios. En su divinidad, cumpliendo el plan eterno de Dios. Pero en su omnisciencia, sabiendo que ese salmo no es un salmo de abandono, sino un salmo de esperanza.
Espero que eso cambie nuestra perspectiva de esas palabras de Jesús en la cruz. ¿Qué de la adoración? Bueno, en cuanto a la adoración, solo Dios debe ser adorado. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, entonces, vemos a Jesús recibiendo la adoración. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Esos fueron los primeros, los magos, abriendo tesoro. ¿Ante quién se postraron? Ante un rey. Y la palabra ahí, proscuneo, si usted lo ve ahí en griego, si puede leer ahí proscuneo, usted recibió el don de lenguas. Si no ve que dice proscuneo, crea por la fe que dice proscuneo. Ok. Adorar, postrarse. Y lo interesante de que aparezca esta palabra, para entrar un poco más profundo, es que esa palabra proscuneo solo aparece en los evangelios. ¿Y usted sabe dónde vuelve a aparecer? En Apocalipsis. ¿Ok? Que es cuando Cristo está presente. Solo aparece también cuando se refiere a Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25, cuando dice: los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y proscuneo a Dios. Esa palabra de adorar solamente hace referencia a Dios. Las otras veces que aparece se refiere a los hebreos adorando al Dios del Antiguo Testamento. Entonces, como dije, esa palabra aparece en los evangelios, aparece en Apocalipsis cuando Cristo está presente, aparece en 1 Corintios cuando hace referencia a la adoración a Dios, aparece en Hechos cuando los judíos están adorando al Dios del Antiguo Testamento, por lo cual tiene muchas implicaciones de lo que está sucediendo o de lo que está escribiendo Mateo cuando selecciona estas palabras para decir que estos le estaban adorando. ¿Entiende? Hay un acto espiritual en esta adoración. Pero ese no es el único texto. También lo que vemos en Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca, los discípulos, ¿usted recuerda? Cuando Jesús calmó la tempestad, le adoraron diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios, eres Hijo de Dios. ¿Ok? Esa adoración aparece, la misma palabra. En el primer mandamiento dice que solamente Dios debe de ser adorado. Solo adorarás a Jehová tu Dios. Si Jesús no es Dios, Jesús está entonces blasfemando el nombre de Dios y dejando que otros blasfemen el nombre de Dios al recibir la adoración. Juan 9:38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Si Jesús no es Dios, Jesús no recibe la adoración. Más aún, si Jesús no es Dios, los discípulos, vamos a suponer que Jesús no hubiese sido Dios y no hubiese recibido la adoración, los discípulos escribiendo esto estaban implícitamente moviendo a la gente a blasfemia, solamente con plasmar el hecho de que adoraron a Jesús. Entonces nosotros, como vimos en Hechos 14:14, cuando los otros trataron de adorar a Bernabé y a Pablo o posicionarlo no como Dios, oiga, como dioses, ellos se quitaron la vestidura y dijeron: no, no, no. Nadie hubiese recibido la adoración. Jesús no hubiese recibido la adoración de ninguna manera. Y finalmente, vamos a ver los textos que implícitamente hablan de que Jesús es Dios. Y con eso vamos a terminar en el día de hoy. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo. La palabra ahí es logos. ¿Ok? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra logos fue seleccionada muy sabiamente por el autor del Evangelio Juan, que estaba escribiendo a una audiencia universal, pero en medio de los helenistas y los griegos, el logos era como la fuerza, la razón de todo lo que existía. Así que en el principio existía el logos, el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Simple sustitución, verbo igual a Dios. ¿Ok? Ese texto en la Biblia de los Testigos de Jehová está modificado. Por eso es que los testigos de Jehová ni dicen quién tradujo su Biblia. Ellos no saben, ellos dicen que eso es un secreto, que no le tienen que dar gloria a los hombres. Ñeñe, como decimos en mi país. No, dime quién lo tradujo. Ahí hay tantos manuscritos y tantas copias. Yo puedo abrir mi Biblia en griego, mi Nuevo Testamento en griego, y mostrarle la copia
que usaron, el manuscrito que se usaron, el código que se usaron, que todas coinciden de que eso está escrito de esa manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De hecho, esos primeros 12 versículos de Juan del capítulo 1 es justamente apuntando a la divinidad de Cristo. Entonces los testigos de Jehová tienen eso manipulado intencionalmente. En Romanos capítulo 9, versículo 3 al 5, porque desearía yo mismo, dice Pablo, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, siga la línea de pensamiento, y de quienes según la carne procede el Cristo, refiriéndose al Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Entonces son textos muy explícitos. ¿Qué otro texto explícito habla de que Cristo es Dios? Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahí no hay una coma. Sino que ahí vemos cómo Pablo le dice a Tito que Tito es gran Dios, Salvador, el Mesías, Jesús. Y lo pone todo en una sola línea. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Del Hijo, dice, del Hijo, dice, del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? Del Hijo. ¿Y qué se dice del Hijo? Que su trono, y se exalta como Dios, es por los siglos de los siglos. Hay otros textos, veamos Juan 20, 28, anótelo por ahí. Yo creo que lo mencionamos, pero anótelo en el contexto de esta puntualización. Me quedan unos minutos, Juan 20, 28. Dice, respondió Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Señor mío y Dios mío, eso es Juan 20, 28. Hechos también. Creo que es 20, 28 también. Más fácil de aprenderse. Se aprendió uno, se aprendió el otro. Ten cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién compró con su propia sangre? ¿Y de quién es la iglesia? De Dios. Entonces usted ve cómo atribuye al que compró con su propia sangre el título de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Lo vamos a ver en unos meses cuando terminemos Primera de Pedro y entremos Segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Juan 1:14, anótelo también. Y aquel verbo se hizo carne. Juan 1:18. Yo le dije que Juan es bueno. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Primera de Juan 5:20. En pocas palabras, tenemos suficientes textos que atribuyen la deidad y divinidad a Cristo. En conclusión, esta es la conclusión. La Escritura enseña claramente que el Hijo es Dios, Jesús es Dios, el Cristo es Dios. Se le escriben los nombres de Dios, los atributos de Dios, hace las obras de Dios, recibe a la adoración que pertenece a Dios y la Biblia lo afirma. ¿De acuerdo? Yo espero que esto le sirva para que la próxima vez que un testigo de Jehová le toque la puerta, no lo ignore. Dígale, venga acá, venga acá. Entre, sí, dígame. Sí, lo voy a escuchar. Usted tiene 5 minutos, 10 minutos y usted me va a escuchar luego 10 minutos. Y lo deja hablar sus 10 minutos y luego usted le entra 10 minutos de la Escritura. La próxima semana, ¿qué vamos a ver? El Espíritu Santo es completamente Dios.
Si usted quiere saber los mismos textos que se demuestran, que los textos que demuestran que el Espíritu Santo a Dios, no se pierda esta clase a la misma hora, en el mismo canal, donde estaremos dándole seguimiento al tema de la Trinidad. ¿Preguntas? Ujú. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Es una buena pregunta. La pregunta que dice la hermana Marcela es cuando él dice, Jesús en su humanidad, hablándole a los discípulos que tienen curiosidad por saber el día y la hora, en su economía, su rol en la tierra, Jesús en su rol y en su obediencia, se puede decir, ¿cuál sería la palabra? Abstenido de saber y decir, pero eso no lo limita a él de su omnisciencia en su divinidad. Hay quienes dicen, autores dicen, si Jesús probablemente supiera el día y la hora genuinamente, en ese momento probablemente él no iba a mentir y él no iba a negarse esa información que le iba a traer unas repercusiones negativas a los discípulos y a la iglesia. Porque si Jesús le hubiese dicho, yo llego en el 2023, dice, no, hombre. Pero ellos vivían cada día esperando que Jesús iba a llegar en su generación. Y la iglesia primitiva esperaban a Jesús. Y Pablo escribe también en desconocimiento, como si Jesús iba a llegar en su generación. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos el trabajo que tenemos que hacer de predicar la gran comisión. Si usted y yo supiéramos cuándo Jesús viene, probablemente en nuestra pecaminosidad hiciéramos lo que nos dé la gana, viviéramos nuestra vida loca y luego, ya viene el lunes, mañana llega Cristo. Bueno, a la iglesia todos, si tuvieran la iglesia repleta. Pero eso es parte de su economía y de la manera subordinada, como el Hijo se subordinó en ese plan eterno a cumplir con todo lo que él se le había requerido.